Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Primera de Corintios. La vez pasada estudiamos la introducción a la carta y veíamos cómo ya el apóstol Pablo, a pesar de los problemas que sabía que habían en esta iglesia, problemas morales de pecado bien delicados, él comienza refrendándoles la gracia de Dios y el amor incondicional de Dios hacia ellos. Pero ya después, conforme avanza en la carta, él va a empezar a abordar cada uno de los problemas de los que había escuchado. En el capítulo 1, a partir del versículo 11, vamos a leer, ahí empieza a abordar nuestros problemas. Dice: porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice yo soy de Pablo, otro dice yo soy de Apolos, otro yo de Cefas, Pedro, otro yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? De allá al 17. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces aquí no es un tema de simple, pues de diferencias o conflictos, que eso es natural que se dé en cualquier grupo humano, incluida la iglesia, ¿no? Pero aquí ya probablemente se está hablando de facciones, ¿no? Es decir, ya se están formando grupitos al interior de la iglesia, que también es normal, pero ya enfrentándose unos con otros, antagónicos, ¿no? Es decir, alrededor quizás no quizás, como dice aquí, de un maestro o de un pastor, pues nosotros somos gente de Pablo, ¿no? Y nosotros somos gente de Apolos, ¿no? Cuando entre esos dos líderes no había ningún problema, pero aquí ya se están volviendo facciones una en contra de la otra, lo cual es inaceptable dentro de la iglesia, ¿no? Porque esto lleva a la división y es un tema gravísimo dentro de la iglesia, ¿no? Entonces aquí Pablo empieza a abordar el tema. Vamos al 18, dice: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, o locura, dicen otras traducciones, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Sabiduría. De ahí empieza a hablar de sabiduría, interesantemente, ¿no? ¿Qué es este término? Pues si nos vamos a la definición bíblica, a lo que podemos extraer de tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, la Biblia enseña claramente que los hombres, los seres humanos, operamos o bajo la sabiduría de Dios o bajo la sabiduría del mundo. Es decir, el mundo entendiendo como la humanidad alejada de Dios, que le da la espalda a Dios y que no lo conoce ni lo quiere conocer, ¿no? Y entendiendo sabiduría también, más o menos de lo que podemos deducir de la Escritura, como los lentes con los cuales los seres humanos vemos la realidad, con los cuales nos vemos a nosotros mismos y vemos a todo lo que nos rodea, ¿no? Los filtros por medio de los cuales entendemos todo lo que existe y por lo cual condiciona nuestros actos y nuestras acciones. Por ejemplo, sabiduría tiene que ver con los valores que te mueven y que determinan qué es lo que haces con el conocimiento que tengas o con los recursos o las habilidades que tengas, ¿no? Y repito, la Escritura y el Nuevo Testamento claramente enseñan que los seres humanos o tenemos los lentes de Dios para entender el mundo y operar el mundo, o tenemos los lentes del mundo, ¿no? De la humanidad alejada de Dios para ver la realidad y entender la realidad. Por ejemplo, supón que tienes a una persona que nació en una familia privilegiada, que tuvo una educación de primera, una educación excelente, una persona con mucho conocimiento, muchas habilidades, muchos recursos también, pero supongamos que esta persona opera bajo la sabiduría del mundo. Eso quiere decir que él va a utilizar a todos estos recursos, habilidades y conocimientos para sí mismo únicamente. Va a buscar probablemente controlar a otros, quizás manipular a otros para lograr sus objetivos, lo que quiere lograr extraer favores de otras personas para buscar ventajas para sí mismo, ¿no? Y el mundo, o sea, la humanidad que no sigue a Dios, ve a una persona así y el veredicto sobre esta persona es, bueno, es una persona exitosa, ¿no? Es una persona que ha logrado mucho, es una persona privilegiada, pero muy capaz. Quizás un padre le va a decir a su hijo, es un modelo a seguir, ¿no? Para que tengas éxito, para que seas alguien en la vida, ¿no? Bajo los lentes de la sabiduría de Dios, el veredicto que Dios va a dictar sobre una persona así, que vive para eso, es un necio. Es un necio, es un tonto prácticamente como lo señala la Escritura, ¿no? No eres capaz de ver, ¿no? No eres capaz de ver que todo lo que estás persiguiendo y buscando es únicamente temporal
y que se va a esfumar, no te va a quedar en nada, y en lo que debiste haber sido rico y para lo cual debiste haber usado ese conocimiento, esas habilidades, esos recursos, no lo hiciste, por lo tanto desperdiciaste tu vida. Entonces, son completamente antagónicas también, ¿no? Los lentes de la sabiduría de Dios con los cuales filtramos y entendemos la realidad de una manera contra los lentes de la sabiduría del mundo, ¿no? Son cosas completamente antagónicas que nos llevan a lugares diferentes. Y esto de la sabiduría tiene que ver con desde qué punto partimos como seres humanos, ¿no? Como seres realmente, ¿no? En el caso de la sabiduría de Dios, ahorita vamos a entrar con más detalle porque lo está sacando a colación aquí el apóstol Pablo. En el caso de la sabiduría de Dios, Dios es un ser, de acuerdo con lo que se nos revela en la Escritura, es un ser autoexistente, es decir, es un ser que no necesita nada, que existe por sí mismo, no necesita de nadie, no tiene ninguna necesidad, pues, ¿no? Él no necesita comer, no necesita vestido, no necesita techo. Hablando de necesidades físicas, tampoco necesita realmente, no necesita del respeto o del amor de otras personas, no tiene necesidades emocionales. ¿Por qué? Porque todas las cubre en sí mismo, existe por sí mismo, ¿no? Incluso las necesidades de afecto, de amor, de relación con otras personas, porque Dios es una persona, no es humano, pero es una persona. Las cubre en sí mismo porque la Escritura nos revela que este Dios existe en tres personas. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tres personas que son un mismo Dios y que siempre se han amado entre sí. Entonces, incluso no necesita de otras personas, no está ciertamente de los seres humanos ni de los ángeles para que le den cariño o respeto o reconocimiento, ¿no? Puede parecerlo cuando vamos sobre todo al Antiguo Testamento en estos múltiples pasajes donde Dios exige adoración, donde Dios dice que tú no te puedes inclinar ante otros dioses porque Él es un Dios celoso, por ejemplo, ¿no? Entonces pareciera ser que Dios es un poco inseguro, un poco egocéntrico porque tiene necesidad de que otros le alaben, de que otros le adoren, de que otros le reconozcan y le amen, ¿no? Pero no es así. Lo que la Biblia nos enseña es, no, Él nos exige eso porque sabe que si no lo hacemos nos vamos a destruir, porque Él es la vida. Él es la verdad y la vida, la fuente de toda vida y la fuente de toda verdad. Entonces, si nosotros nos desconectamos de Él, nos alejamos de Él, nos vamos a perder, nos vamos a destruir, vamos a vivir en la mentira y vamos a caer en muerte espiritual eterna. Y como un padre que quiere lo mejor para sus hijos, pues va a hacer ciertas exhortaciones o órdenes o llamamientos para evitar que el niño se lastime, ¿no? Pero no es que Dios necesite nada. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con sabiduría? Bueno, que el punto de partida para la manera de ver la realidad que tiene Dios es muy diferente al de los humanos. Si Él no necesita nada, entonces no necesita nada de ti tampoco. Eso quiere decir que si Él quiere una relación contigo, o si Él quiere algo contigo, no es porque quiera algo de ti, no es porque quiera tomar algo de ti, ¿no? Simplemente Él existe y si se quiere relacionar con otros seres que son creación suya, es por amor, es porque Él quiere bendecir y quiere amar a esos seres, ¿no? Y quiere llenarlos de bendiciones y de cosas buenas, ¿no? Porque así es su naturaleza, porque Él no necesita nada, está lleno. Es como si estuviera llenísimo y tiene comida de sobra, bueno, pues invitas a otras personas, ¿no? Esa es la postura de Dios, ¿no? Entonces, eso hace que Él vea la realidad de una manera completamente diferente a como la vemos nosotros, porque los seres humanos estamos completamente en el otro extremo, ¿no? Como seres caídos, seres desconectados de este Dios, sí tenemos muchísimas necesidades. No existimos por nosotros mismos. Desde que venimos al mundo, pues tenemos necesidad de alimento, tenemos necesidad de techo, de vestido, de calzado, de todo lo que quiera, muchas necesidades físicas, ¿no? Y de ahí no solamente tenemos necesidades físicas, tenemos necesidades emocionales también. Tenemos necesidad de relacionarnos, de sentir afecto de otros, y ya necesidades más elaboradas como necesidades de respeto, de reconocimiento, de sentir que nuestra vida importa para algo. Hay ahí un teórico famoso, Maslow. Él habla de las necesidades, de diferentes bloques o grupos de necesidades que tenemos los seres humanos, desde las más primarias, las más físicas, hasta las más complejas, como el sentido de autorrealización o de propósito, ¿no? Entonces los seres humanos estamos llenos de necesidades. Y nuestra vida la interpretamos como pues una carrera para buscar satisfacer estas necesidades, ¿no?
todo tipo de ellas, ¿no? Y uno de los temores por los cuales vivimos los seres humanos y nuestras inseguridades es si vamos a poder satisfacerlas o no. Cuando sentimos que una de estas necesidades no está satisfecha, hay angustia, hay temor, hay preocupación, hay intranquilidad, ¿no? Y eso hace que cambia completamente el lente con el cual vemos la realidad. Porque entonces cuando venimos a relacionarnos con otras personas, normalmente vamos a buscar algo de ellas para satisfacer estas necesidades, ¿no? Desde, bueno, tengo una relación con mis padres porque ellos me proveen para satisfacer mis necesidades físicas más elementales, ¿no? Pero también necesito amor de ellos, o ya después con una pareja también busco reconocimiento, afecto, no lo sé, seguridad, ¿no? En la otra persona, y así, ¿no? Vamos buscando extraer de las personas ciertas cosas. No que queramos a las personas, no que no podamos sentir amor o afecto por las personas, por amigos, padres, pareja, pero es algo mezclado. Siempre hay un tema de hay cosas que también necesito y exijo de ti, ¿no? Que espero de ti. Seas mi amigo, seas mi pareja, seas mi padre, seas mi hijo, ¿no? Entonces buscamos, incluso por ejemplo, un padre en un hijo, ¿no? El padre ama al hijo, pero también se siente muchas veces realizado en el hijo, ¿no? Es decir, está satisfaciendo una necesidad en esa otra persona que es tan cercana en él, ¿no? Entonces siempre estamos de alguna manera tomando y exigiendo de los demás, ¿no? De una u otra manera, porque es parte de nuestra experiencia humana, ¿no? Como seres llenos de necesidades, completamente diferente a la realidad de Dios, ¿no? Y eso cambia completamente cómo actúas en la realidad, cómo usas tu conocimiento, tus habilidades, tus recursos y para qué los usas, ¿no? Y aquí Pablo lo que está diciendo es esto que pasa en esta iglesia es un síntoma de que ustedes, siendo cristianos, siguen operando en la sabiduría del mundo, ¿no? Porque la Biblia nos enseña que si tú recibes a Jesucristo como tu Salvador, en ese momento en que pasas de ser parte del mundo a ser parte de la familia de Dios, cuando tú recibes a Jesús como tu Salvador, cuando le dices que lo quieres en tu vida, que le abres la puerta de tu vida, que lo quieres conocer, que quieres que todas tus faltas y ofensas las coloque en esa cruz y te perdone, bueno, ahí la Biblia dice que Dios viene a vivir en ti y viene a colocar su Espíritu Santo dentro de ti. Y entonces ahí ya cuentas con recursos ilimitados dentro de ti, a Dios en persona viviendo dentro de ti, capaces de llenar todas tus necesidades y satisfacer todas tus necesidades, ¿no? Si entendemos bien lo que sucede cuando Dios viene a vivir literalmente en nosotros por medio de su Espíritu Santo, quiere decir que Él nos viene a colocarlos en una situación muy diferente a como veníamos viviendo, ¿no? Y darnos la posibilidad de vivir seguros y plenos, porque entonces empezamos a entender que este Dios va a proveer para nosotros, para nuestras necesidades, ¿no? Que es un Dios que viene con un amor hacia ti que no has conocido nunca y que va a llenar todas tus necesidades emocionales y afectivas, ¿no? Y que te va a llenar y que te va a hacer parte de su plan de rescate para la humanidad, y que esto va a completar las necesidades de reconocimiento, de autorrealización que necesites. Es decir, las necesidades más complejas, desde lo físico hasta las más complejas, Él las va a llenar. Y entonces te va a dar esos lentes, ¿no? Con los que Él ve la realidad, los de su sabiduría. Y entonces tú vas a poder, al igual que Él, al igual como lo hizo Jesús, relacionarte y operar y actuar, ¿no? Bajo la sabiduría de Dios de una manera completamente diferente a cómo opera el mundo, ¿no? Que te va a llevar a la plenitud, a una vida plena, completa y de autorrealización completa, ¿no? Eso es lo que él ha prometido y lo que está disponible para cualquier cristiano. Pero trágicamente los cristianos, en vez de ponernos de lleno a entender esto y a crecer en esta fe y este conocimiento para vivir de esta manera, tendemos a desviarnos y a regresarnos a operar con los otros lentes. Como que si cambiáramos de lente, nos quitamos los de la sabiduría de Dios y muchas veces nos ponemos la sabiduría del mundo y operamos de esta manera, incluso dentro de la iglesia, que es lo que estamos viendo aquí con los corintios, ¿no? Es decir, ¿por qué se están peleando entre ellos? ¿Por qué están formando facciones? Esto es un síntoma completamente, por eso Pablo empieza a hablar de la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Dice, pues es un síntoma de que están operando con esos lentes, ¿no? No han entendido en qué consiste la iglesia, no han entendido lo que Cristo puede hacer con ustedes y quiere hacer con ustedes, y están peleando como si estuvieran en un partido político, ¿no? Al interior de la iglesia, cada uno apoyando a sus propios candidatos. Un síntoma completo
de la sabiduría del mundo, de seres humanos que buscan satisfacer necesidades de elogios, de reconocimientos, o no sé, de lo que sea al interior de la iglesia, ¿no? Operando completamente bajo la sabiduría del mundo. Yo me identifico mucho con este pasaje porque viví una situación muy idéntica prácticamente, ¿no? En una iglesia en la que estuve predicando, se empezaron a generar facciones, ¿no? Y me da vergüenza decirlo, pero es la verdad, ¿no? Yo era la cabeza de una de esas facciones, ¿no? Yo predicaba y había otro pastor y había competencia prácticamente. Y no es que yo, al menos de mi parte, no estuviera yo promoviéndola, ¿no? Como diciendo, sí, armemos este grupo y apóyenme para que yo sea el pastor de la iglesia, ¿no? Pero en la práctica yo sabía que sucedía y me complacía con eso, ¿no? De gente que me llegaba a decir, no, te apoyamos, nos gustaría que tú fueras el pastor, nos gusta tú cómo predicas, ¿no? Y les repito, me da vergüenza decirlo, pero eso fue una realidad. Yo viví literalmente podría estar dirigido para mí capítulo 1 de Corintios en ese momento en el que estuve, ¿no? Y es verdad, ¿qué pasa? Que yo no entendía la cruz de Cristo realmente. Ya era cristiano, había recibido a Cristo Jesús como mi Salvador, ¿no? Pero yo creo que no la entendía realmente, no me había puesto bien estos lentes y había comprendido. Y no digo que ahora sí, que ahora ya estoy del otro lado, ¿no? Porque repito, los cristianos tendemos a movernos, ¿no? En un pasito para adelante, 2 para atrás, 3 para adelante y así vamos, ¿no? Nos quitamos los lentes, nos ponemos los lentes del mundo y los lentes de Dios y operamos imperfectamente, ¿no? Pero sí puedo decir que en ese tiempo estaba yo operando completamente con los lentes de la sabiduría del mundo, que ahora viéndolo a largo plazo, ¿qué estaba yo buscando? Pues estaba buscando reconocimiento, estaba buscando elogios, estaba buscando sentir que yo estaba haciendo algo de valor, con temas también de egocentrismo muy fuertes, creyendo que yo me merecía eso por mis dones, por mi talento, por lo que fuera, ¿no? Bueno, y pues, ¿qué pasó? Bueno, al final de cuentas yo salí de ahí, ¿no? Pero es literalmente esto, ¿no? Es estar al interior de la iglesia, operando completamente bajo las directrices del mundo, ¿no? Completamente bajo las directrices del mundo. Y eso nos pasa como cristianos. Y aquí el llamado es, bueno, estate atento a los llamados de Dios, ¿no? Y esfuérzate por comprender lo que has recibido en Cristo Jesús para que operes desde su sabiduría, porque no es necesario caer en esto, ¿no? No es necesario caer en esto para buscar reconocimiento, para sentir que tu vida importa cuando tienes al Espíritu Santo viviendo en ti y Él te puede llevar por una senda muy diferente y mucho más plena, ¿no? Y mucho más llena de vida. Pero bueno, esto es lo que estaba pasando en Corinto, pero no solo en la iglesia en Corinto, porque luego Pablo dice en el versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? Ahorita vamos a ver esto. ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Hay un poco de ironía aquí. Porque en verdad los judíos piden señales, milagros, y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, los elegidos, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ok, para empezar él empieza a decir, bueno, a ver, esto se da en la iglesia, al interior de la iglesia, ¿no? Se da que la gente esté operando bajo la sabiduría del mundo completamente, con resultados nefastos, ¿no? Pero también se da en el pueblo judío, dice el apóstol Pablo, los judíos piden milagros, exigen milagros, y ellos no conocieron a Dios mediante su propia sabiduría. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Es profundo, es un pasaje cargado este párrafo, ¿no? Dice, a ver, los judíos, por ejemplo, los escribas eran un oficio dentro del pueblo judío, eran quienes se encargaban de copiar las palabras de la Escritura, de las Sagradas Escrituras, y de copiarlas, y de hacer copias, y analizar las Escrituras. Y dice, bueno, y a ver, ¿ellos dónde están? Dice, porque ellos que se la vivían metidos en el Antiguo Testamento, ¿por qué no entendieron a Cristo? ¿Por qué no pudieron ver a Cristo ahí y lo que Dios estaba haciendo? Porque está ahí, en el Antiguo Testamento. Ahí está Jesús. En cada libro del Antiguo Testamento está Jesús, ¿no? En los diferentes personajes, las diferentes personas que vemos y las obras, las profecías,
todo es un rompecabezas donde Cristo está ahí, están todas las piezas ahí. ¿Por qué nadie pudo verlo? Porque los judíos no pudieron verlo, no pudieron ver que Cristo venía la primera vez a morir por nosotros y que después regresaría como rey, ¿no? Ellos veían pasajes como Deuteronomio, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, donde dice, maldito todo el que es colgado de un madero, ¿no? Una persona que es colgada de un madero es maldito por Dios, ¿no? Entonces, para ellos, que su Mesías, el rey que les habían prometido que venía a liberarlos de los romanos, que fuera un rabino judío ahí desnudo, colgado de un madero, era algo impensable, ¿no? Imposible, ¿no? No entendieron que sería maldito no por sus pecados, sino por los nuestros, ¿no? Que justamente Dios agarraría y colocaría todos los pecados de la humanidad en su Hijo, en Jesucristo, y lo maldecería por ese pecado, no el suyo, sino el de la humanidad, lo enviaría al infierno y le resucitaría para perdonarnos a todos, para que Él pagara por todos nosotros. Pero no pudieron ver eso. No pudieron ver eso y rechazaron a Jesús. Ellos, ¿qué esperaban de su Mesías? ¿Qué esperaban de Cristo, no? Señales, milagros grandes. ¿Pero qué querían ellos? Querían, fíjate, operando con la sabiduría del mundo, eran el pueblo de Dios, pero nuevamente también operando con los lentes de la sabiduría del mundo, ¿no? Ellos querían un nuevo Moisés, alguien que hiciera grandes milagros, que partiera las aguas del Mar Rojo, que enviara plagas sobre los romanos para que los liberara de los romanos. Así como Moisés liberó a los judíos, bueno, Dios por medio de Moisés liberó a los judíos de los egipcios, del faraón en Egipto cuando eran esclavos. Ellos querían eso y esperaban eso. ¿Por qué? Pues porque tenían necesidades, ¿no? Porque estaban viviendo bajo la opresión de los romanos, porque pues ahora sí mal comiendo, en pobreza, oprimidos, pues querían satisfacer esas necesidades, querían que Dios los liberara y los hiciera salir de esas incomodidades tremendas, ¿no? Como somos los seres humanos con Dios, ¿no? La mayor de las veces lo que queremos de Dios es que Él nos arregle nuestras situaciones, ¿no? Eso es operar solo bajo la sabiduría del mundo. Quiero que me haga sentir bien, quiero que me dé esto que yo quiero, que yo deseo, que yo necesito, que me arregle mi situación, ¿no? Y operamos completamente siendo cristianos auténticos bajo la sabiduría del mundo, al igual que los judíos, ¿no? Que vuelva a ver, eso es bien interesante este pasaje, dice, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, es decir, los escribas judíos, los estudiosos de la palabra, tenían ahí todas las piezas de rompecabezas. ¿Por qué no pudieron ver a Jesús ahí? Pues porque estaban viendo con los lentes incorrectos, por medio de su propia sabiduría, ¿no? No pudieron ver lo que Dios realmente quería hacer y estaba haciendo, ¿no? Vuelvo a repetir, ellos esperaban un nuevo Moisés. Y ciertamente que Cristo es un nuevo Moisés. Bueno, Moisés es un prototipo de Cristo, es una persona que refleja lo que Cristo iba a hacer, ¿no? Porque así como Moisés liberó a los judíos de la esclavitud de Faraón, Cristo nos ha venido a liberar de la esclavitud del pecado y de Satanás, ¿no? Para llevarnos a la tierra prometida, a la vida eterna que Él ha prometido, una relación con Él, ¿no? A la libertad. Entonces, ahí estaban todas las piezas, ¿no? No pudieron verlo porque operaban bajo la sabiduría del mundo, ¿no? No bajo la sabiduría de Dios, es lo que está diciendo aquí, ¿no? Y dice, y los griegos son diferentes, ellos pues no tienen las escrituras, ellos no son estudios de las escrituras. ¿Qué buscan los griegos? Ellos buscan conocimiento, sabiduría, y ciertamente los griegos son pues en la antigüedad el centro de la filosofía, del conocimiento, del debate de ideas elegantes y elocuentes, dice aquí el apóstol Pablo. En Corinto y en las demás ciudades griegas de este tiempo se daba mucho parte del entretenimiento, no había cine en ese tiempo, no había muchas cosas, era que escuchaban a los llamados sofistas, sofos, conocimiento, ¿no? Gente que venía y que se ponía como a predicar, ¿no? Pero hablaban de ideas, ¿no? De ideas nuevas, ideas rebuscadas, elegantes, nuevas maneras de ver el mundo, de pensar. Se vestían elegantemente y hacían como un show, ¿no? Ahí en los teatros griegos hacían un show y declamaban y exclamaban y modulaban su voz, se arreglaban. Y dice Pablo, ¿dónde está? Porque dice, ¿dónde está el gran predicador? Refiriéndose a esta gente, ¿no? Los griegos buscan esto, buscan sabiduría. Para ellos, escuchar un mensaje, ciertamente el más potente del mundo, el mensaje del Evangelio, pero lo veían muy simple, ¿no? O sea, es un mensaje, el mensaje del Evangelio. Tú le puedes hablar a un niño de 6 años y en sus palabras explicarle el mensaje del Evangelio y el niño va a recibir a Jesucristo, ¿no?
Va a recibir a Jesús desde ahí. Es un mensaje que hasta los niños pueden comprender. Entonces, para los griegos sofisticados y elegantes, que tú llegaras con un mensaje sencillo, dice Pablo, yo solo les prediqué a Jesucristo y nada más. Eso vine a predicar. No vine a hacer gran alboroto y hablar con elocuencia. Era una tontería, ¿no? Un mensaje tan sencillo que hasta los niños lo pueden comprender es una necedad, dice aquí. Es una basura prácticamente, ¿no? Ellos querían cosas elegantes y elocuentes y dice, pues yo no vine a eso, yo vine a predicar a Cristo crucificado solamente, piedra de tropiezo para los judíos y locura para los griegos, para los gentiles, ¿no? Entonces, a final de cuentas todo tiene que ver con bajo qué lentes estás operando, ¿no? Yo en este mismo estudio, este mismo canal, ¿no? Muchas veces me doy cuenta que estoy operando bajo los lentes de la sabiduría del mundo, ¿no? Mi única obligación aquí, lo único que debería moverme es predicar el mensaje del Evangelio, ¿no? Hablar de Jesús, presentarlo así como Pablo, ¿no? A Cristo crucificado y nada más, ¿no? Y muchas veces me encuentro asaltado por pensamientos como tal vez debería de meterle un poquito más de marketing, quizás aquí pícale aquí, llévale aquí y dale like y esto y el otro. Y estoy tentado continuamente a hacerlo, ¿no? Y me doy cuenta que lo que quiero ver que vean que hayan más vistas, que haya más suscriptores, ¿no? Ya operando bajo la sabiduría del mundo, ¿no? Cuando lo único que debería hacer es predicar a Cristo crucificado y ser fiel al mensaje, tratar de ser lo más fiel posible al mensaje, ¿no? Porque una cosa te lleva a la otra. Si tú te mantienes operando con estos lentes de la sabiduría del mundo, pues te empiezas a alejar, ¿no? Puedes empezar a evitar decir mensajes que pueden ser molestos, que pueden sonar duros, ¿no? Mejor les empiezo a hablar de cosas que les agraden, les empiezo a decir únicamente las cosas bonitas de la Escritura, ¿no? Para que no se molesten, para que no pierda yo suscriptores, para que no pierda yo likes. Eso sería operar completamente bajo la sabiduría del mundo y ya es algo de lo que me tengo que cuidar, ¿no? Tratar de mantenernos, operar en la sabiduría de Dios y pedir a Él que nos transforme y que nos haga crecer en eso, que podamos ver el mundo como Él lo ve, que entendamos la realidad nueva bajo la cual estamos operando los cristianos, que este Dios ha venido a vivir en nosotros personalmente, que tienes una persona, que no eres tú viviendo dentro de ti, el Espíritu Santo, con todos los recursos de Dios, ¿no? No es que Él va a venir a resolver todos tus problemas aquí abajo en este mundo caído, Jesús claramente habló de eso, pero te va a dar los elementos para vivir por medio de esto, para desear cosas más grandes, ¿no? Para buscar cosas más grandes, para entender que estás cubierto por Cristo. Que sea lo que sea que te toque vivir y que Él permita en tu vida, va a ser para pulirte, va a ser para hacerte crecer espiritualmente, para que vayas desprendiéndote de esa tendencia a querer utilizar a los demás para tu beneficio propio y empieces a entender que estás lleno. Empieces a conocer un poquito más y entender un poquito más del amor de Dios. Dice el apóstol Pablo, yo oro por ustedes y ruego porque puedan entender la increíble amplitud, lo grande que es el amor de Cristo, ¿no? Aunque es demasiado grande para comprenderlo. Y entender que a la medida que vamos entendiendo esto nos vamos sintiendo más llenos, ¿no? Y entonces vamos exigiendo menos de la gente. Vamos siendo más capaces de perdonar, vamos buscando más servir en lugar de obtener. Es un proceso, ¿no? Pero nos vamos pareciendo más a Jesús, poco a poquito. Si seguimos caminando y somos constantes y fieles en eso, vamos pareciéndonos más a Él. Vamos deseando más a Dios, a Él, la relación con Él en lugar de sus bendiciones, ¿no? Vamos reordenando nuestras prioridades. Y entonces Él va haciendo que nos parezcamos más a su Hijo, que empecemos a vivir más como su Hijo, bajo la sabiduría de Dios, ¿no? Que dice, la sabiduría de Dios, para nosotros, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios, la locura, como le llaman los judíos o los griegos, es más sabia que los hombres, y lo más débil de Dios es más fuerte que los hombres. Eso es la promesa que tenemos. Si nosotros caminamos en esta sabiduría y crecemos en esto, estamos llamados a una vida mucho más elevada, a una vida mucho más plena, con todas nuestras necesidades satisfechas, ¿no? Y las más complejas y las más importantes, ¿no? Autorrealización, propósito, amor, afecto, respeto, se van cumpliendo en nosotros. Nos van llenando y eso nos libera para vivir como Cristo vivo, para vivir para Él y para vivir para otros. Vamos a dejarla hasta ahí.
Vamos a continuar con el estudio hasta el mes de enero. Nos vamos de fiestas de fin de año. Que la pasen muy bien. Que no se olviden de Jesús en estas fiestas. No olvidemos que lo festejamos a Él. Aunque Él no haya nacido el 25 de diciembre, pero lo festejamos en su honor, ¿no? Y lo recordamos. Entonces que sea un espacio. Te exhorto a que utilices esos momentos con gente que no lo conoce para traerlo a la mesa, ¿no? Para traerlo a la mesa, para hablar un poquito de él, para que sea un espacio para que se pueda hablar de su evangelio con gente que no lo ha conocido, ¿no? Que Dios les bendiga. Felices fiestas.